La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos honra con su participación el día de hoy el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, fue ministro de Trabajo. Como dijo Jacqueline, él fue de los 3 redactores del Código Laboral que data del año 91. Doctor, muy buenos días. Bueno, buenos días, Jacqueline, buenos días, Ramón, y muchísimas gracias por esta nueva invitación. Doctor, usted fue de los redactores junto al doctor Lupo Hernández Rueda y Milton Rey Guevara, sí, de ese Código de Trabajo que en su momento fue lo más avanzado, pero han pasado ya muchos años. Hace tiempo y en diferentes gobiernos se estaba hablando de modificaciones, se reúnen los trabajadores con los patronos y el gobierno, pero no se llega a ninguna modificación. Usted que conoce al dedillo ese código, hay que modificarlo. ¿Qué cosas usted cree que deben de ser adaptadas a 30 años después? Pues mira, yo creo que hay varios aspectos. No estamos hablando de un nuevo código, sino de actualizarlo, de modernizarlo. Tú tienes, por ejemplo, todo lo que se refiere al aspecto del teletrabajo, no está incluido. Imposible incluirlo en aquella época, en 1992, que no existían esos problemas. Bueno, pues está el problema de cómo regular, de cómo reglamentar el trabajo a distancia, el trabajo desde la casa, el trabajo en plataformas digitales, tampoco está incluido. Uno se pregunta, un chofer de Uber, por ejemplo, dueño de su propio automóvil, ¿es trabajador? ¿Debe estar protegido no por el Código de Trabajo? ¿Hay subordinación a una empresa o no hay subordinación? Entonces ese chofer de Uber, y como Uber podemos decir, bueno, todas estas empresas de plataformas digitales que hay ahora, bueno, deben estar incluidos o no deben estar incluidos en el código. Y luego, obviamente, aquellas reformas que necesita la legislación, porque en la práctica se ha visto que han provocado dificultades, especialmente en el tema de procedimiento, que sería difícil, bueno, de tratar frente ahora en la televisión, pero el tema de procedimiento hay una serie de aspectos que necesariamente hay que mejorarlo. Naturalmente... Pero, doctor, eso tiene que ver con el hecho de que a veces un empleado demanda a un patrono y hay unos abogados buscones que toman el caso y le hacen la vida imposible al patrono. Sí, hay toda una serie de temas. Por ejemplo, la sentencia es ejecutoria cuando se da en primera instancia. Es ejecutoria en el tercer día. Entonces, bueno, hay abogados maliciosos que te notifican el viernes y no te da tiempo para reaccionar. Bueno, los plazos se están extendiendo en las conversaciones, en las negociaciones que llevan a cabo gobierno, empresarios y trabajadores. Por ejemplo, ahora la sentencia ejecutoria al tercer día. Bueno, se ha hablado de fijar 8 días francos, que son 10 días, y ahí hay mucho más tiempo. La oferta real de pago, cuando yo digo, mira, ven a buscar tu liquidación, y el trabajador me dice, no, pero usted me está pagando, en vez de 50,000, me está pagando 30,000 pesos. Bueno, ahí hay una discusión. Si el empresario pierde el pleito, es un gran problema para él, porque, bueno, se le va acumulando esa deuda por los intereses moratorios. Bueno, pues se ha hablado de la posibilidad de que si yo hago una oferta, aunque no sea total, esa oferta que hice parcial, pues sea liberatoria en el monto que se hizo la oferta, y que luego los intereses moratorios solamente puedan cobrarse de la diferencia existente. Entonces hay toda una serie de modificaciones que se han avanzado, pero lógicamente, y es la preocupación siempre de Jacqueline, el tema esencial es la cesantía. Sí, así es. Usted se adelantó. Ese es el tema esencial en el cual, bueno, siempre hay la contradicción entre el sector empleador y el sector trabajador. Ok, doctor, en estos momentos se está hablando de muchas reformas, pero especialmente de la reforma fiscal, y si nos acogemos a ella, debe tener algún impacto en el mercado laboral.
Por tanto, nuevos tributos a empresas pequeñas, micros y algunas medianas, bueno, pues eso va a impactar obviamente el mercado laboral. ¿Qué aspectos usted entiende que deben tenerse en consideración para que eso no ocurra, para que no sea regresivo lo que se haga y perjudique a las empresas y por ende al mercado de trabajo? Bueno, mira, yo lo oí hablando ustedes ahora mismo sobre la reforma fiscal. Yo creo que es la parte esencial en estos momentos. En el caso, y ya no hablo solamente por mí, sino en el caso de la fuerza del pueblo, nosotros ahora en estos días pues, vamos a examinar todo lo relativo sobre la reforma fiscal. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El problema es que el gobierno no ha dicho en qué consiste la reforma fiscal. Y nosotros se nos pregunta, bueno, ¿ustedes apoyan o están en contra de una reforma fiscal? Bueno, desde ya decimos, estamos en contra de cualquier reforma fiscal que tenga por finalidad perjudicar a los pobres y perjudicar a la clase media, lo que acababa de hablar Ramón ahora en estos momentos. O sea, sobre todo si tú tomas en cuenta que este es un gobierno, el gobierno, yo le he llamado el gobierno del despilfarro. Cuando tú ves los presupuestos de este gobierno, en el año 2021 casi llegó a 1 trillón de pesos. En el 22, 23 y 24 excede el trillón del peso. Entonces uno pregunta, bueno, ¿en qué se ha gastado ese dinero? Y cuando tú estudias los presupuestos te das cuenta que el 85% son gastos corrientes y apenas un 15% en gasto de capital. Lo que tú hablabas ahora, la deuda pública. Bueno, el monto de la deuda pública que se acumuló en 42 años, este gobierno la alcanzó en 3 años y medio, ese monto. Bueno, y uno pregunta, ¿pero dónde están las obras? ¿Cómo es posible? Bueno, en el despilfarro, 100 millones de pesos más en aumento de remuneraciones y contribuciones, tú lo ves en el presupuesto. Tú dices, bueno, si es educación, tú dices, bueno, muy bien, la mejoría de los maestros, no, pero son aumentos desmesurados en Interior y Policía, en Hacienda, en el Ministerio de la Presidencia. O sea, todo es un despilfarro. 2.500 millones de pesos en un bono. Un bono se supone que para familias pobres, pero no, fue un bono como contraprestación del voto. Te doy el bono de 1.500 pesos a cambio del voto. Un bono educativo, un incentivo educativo que se pagó a final de año, porque el año comienza en septiembre. Y el bono navideño se estableció para repartirse desde diciembre al mes de junio. O sea, la Navidad más larga, ahí nos ganamos el premio Guinness. La República Dominicana tiene la Navidad que se prorroga hasta el mes de diciembre. Entonces, cuando tú ves ese despilfarro, tú dices, bueno, ¿cuál es el tipo de reforma fiscal que se va a realizar? Lo primero que había que hacer, y creo que ustedes lo hablaban hace un rato, es ver cómo se va a controlar el gasto. ¿En qué se va a controlar el gasto? Aquí se habla de programas sociales, son programas clientelares. Y yo te pongo un solo ejemplo. Yo dirigí el programa Solidaridad, que no existía en la República Dominicana. Bueno, el programa Solidaridad era con una tarjeta de la tarjeta que utilizamos todos nosotros. Bueno, y esa tarjeta tenía el nombre, tenía la cédula del beneficiario. Y cuando tú ibas a los registros, además del nombre y de la cédula que estaban en los registros, estaba el domicilio, el hogar donde vivía esa persona. Hoy en día la tarjeta Supérate que da este gobierno no tiene ni nombre ni tiene cédula. Entonces, bueno,
Cuando uno piensa en reforma fiscal, lo primero que uno debe decir es, bueno, tiene que controlar el gasto, tiene que haber mayor calidad, un gasto de calidad y no el dispendio que hay en estos momentos. Doctor, pero Doctor, vamos a una breve pausa, que ya estamos un poquito pasados del tiempo. Entonces regresamos en unos minutos, porque todavía, ahora es que nos quedan todavía reformas con el doctor Rafael Alburquerque. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, es abogado, fue ministro de Trabajo. Y el doctor fue redactor del actual código laboral que tenemos en la actualidad. Doctor, si se aborda ese tema en una reforma que incluya la seguridad social, el tema laboral, las pensiones y demás, ¿cuáles factores? Porque yo entiendo lo que usted dice, que hay que adecuarlo a los nuevos tiempos por las modalidades de trabajo que existen hoy día que antes no existían, a distancia, online, etcétera. Pero hay otras cosas que están pendientes. Y usted se adelantó un poco y hoy la prensa vuelve a darle el tema de la cesantía, que para muchos empresarios entienden que es el dolor de cabeza, que lo que debe haber es un seguro de desempleo en la República Dominicana, sin que los que ya tienen el derecho adquirido de la cesantía se les afecte, pero no ha habido forma de consensuar. ¿Esto sería una gran diferencia? ¿Ese sería el punto nodal de la reforma laboral o qué otros aspectos debería incluir? No, mira, yo creo que el gran problema siempre es que cualquier conquista de los trabajadores representa un gasto para el empresario. Esa es la realidad. Y si se puede asumir ese gasto, si la empresa puede con ese gasto, sobre todo la pequeña, la micro. Mira, lo del seguro de desempleo, yo he oído, bueno, incluso he visto algunos estudios, algunos señalan que, como tú dices, bueno, puede salir más, menos caro, menos oneroso que la cesantía. Sin embargo, hay otros aspectos que tú tomas en consideración y entonces va a resultar más caro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un seguro de desempleo, a menos que tú lo regules, pero si el trabajador renuncia del cargo, hay seguro de desempleo en algunos países que lo cubre, a menos que la ley diga, bueno, solamente el seguro de desempleo se va a generar si es el empleador el que toma la iniciativa de romper el contrato. Ese seguro de desempleo te va a pagar, te va pagando un monto por mes que se va reduciendo hasta llegar al quinto mes o sexto mes, en que se supone que en esos 6 meses tú has encontrado trabajo. Ese es el escenario ideal. Ahora, la pregunta que uno se hace, en un mercado laboral como la República Dominicana todavía de alto desempleo formal, ¿encontrará trabajo en 6 meses? Doctor, pero también la cesantía se le acaba. La cesantía se acaba, pero la cesantía tiene la ventaja de que cuando tú recibes un monto de dinero sustancial, tú puedes montar un pequeño negocito y pasaste, bueno, de la economía formal a la economía informal. Ahora los empresarios lo que han planteado, anteriormente hablaban de suprimirla, lo que han planteado los empresarios es limitarla. Exacto. Que los que ya están, que se queden con eso, pero no, lo nuevo... Y los nuevos también. Y además, doctor, si el empleado renuncia, si el término del contrato lo pone el empleado que renuncia, tampoco no le corresponde cesantía. No, actualmente no. Actualmente no. Actualmente, si tú renuncias, no tienes cesantía. Y si te pensionan o jubilan, tampoco tienes cesantía. O sea, si a los 60 años el sistema de seguridad social te pensiona, tampoco tienes cesantía. Ahora, la cesantía solamente se produce si el empleador rompe el contrato. Ahora, cuando a mí me hablan de estos temas, yo siempre le digo al empresario, óigame, pero ustedes también tienen un derecho que no existe en ninguna parte del mundo. Es el derecho del desahucio. O sea, yo como empleador puedo romper el contrato
y no tengo que alegar causa. Es la única parte del mundo en que tú puedes romper un contrato sin que la otra parte haya cometido una falta. Yo puedo decir, mire, a mi empleado, usted se va, ¿por qué? Porque me da la gana. Conveniencia en el servicio. Reducción de personal. No, por nada. Pero en Estados Unidos también, doctor. Te mandan para tu casa y goodbye, Charlie. Usted se va porque a mí usted me cae mal. Bueno, se fue, se acabó. Ahora, por eso usted tiene que pagar. En otras partes del mundo, ¿cómo es? Bueno, usted no desahucia, usted despide. Bueno, yo rompo el contrato porque usted es negligente, yo rompo el contrato porque usted me robó. Porque fue un despido justificado. Ahora, un despido, pero ese despido, el problema es que el despido tiene que ir al tribunal, ya tiene un costo, porque el empresario tiene entonces que justificar el despido en el tribunal, y si no lo justifica, entonces, bueno, va a tener que pagar como si fuera un desahucio. Entonces el empresario dice, no, mejor rompo sin alegar causa. Bueno, es un derecho, pero ese derecho, el ejercerlo te sale caro. Esa es la verdad. Entonces, han planteado de que los nuevos contratos, como tú dices, se limite el desahucio, es decir, se limite la cesantía. El monto. El monto, o sea, que se calcule hasta un determinado salario y que se calcule hasta un determinado tiempo. Entonces, bueno, en eso ha sido la discusión. Entonces, saliendo momentáneamente de estos temas. Pero saliéndonos de esos temas. Sí, no, la prensa habla de hay una reforma también importante que es la constitucional. Sí, pero para entender eso yo no quería dejar pasar, porque solamente lo vi en un periódico que hablaba de que ustedes se van a reunir el lunes y se va a decidir la fecha del Congreso y que va a ser un Congreso elector y de que todas las posiciones van a ser sometidas a elección de la base. Efectivamente, en la fuerza del pueblo, eso ya lo hemos hablado, todos nosotros somos provisionales, porque es un partido nuevo. Entonces, bueno, se formó una dirección central, se formó una dirección política, pero ha sido de decisiones consensuadas entre los fundadores y luego entre los órganos que se iban creando. Pero estamos hablando desde el presidente del partido hasta el más humilde de los militantes del partido en una dirección de base. Entonces vamos a someter, primero estamos, bueno, pues lógicamente estudiando toda la estructura del partido, examinando y evaluando todo lo que ha sucedido en estos 4 años de partido, un estudio también de las elecciones, región por región, provincia por provincia, y luego, al final de año, o principio del próximo, tendremos ya el Congreso elector y se van a elegir todos los cargos, incluyendo el del presidente, vicepresidente y secretario general del partido. Doctor, ¿qué es lo que, con respecto a la reforma constitucional, que en una época era muy mala, que no debía tocarse, ahora yo veo que no solamente el presidente está hablando de la necesidad de hacer una reforma con 2 temas fundamentales, el de la independencia al Ministerio Público, la forma de elegir al procurador, y también el tema de ponerle más candados a la Constitución para que no sea fácil modificarla con el tema de la reelección. Pero ahora se le ha añadido otras cosas. Ya han legisladores que han dicho que debe eliminarse los diputados nacionales, los del Parlacén, los de Ultramar, entre otras cosas. Y entonces habrá que ver si solamente se puede modificar la Constitución con los temas que mandaría el Ejecutivo, o algunos entienden que la Asamblea es soberana y ahí puede pasar cualquier cosa. Mira, yo lo que me pregunto es, nosotros tenemos una Constitución del año 2010, porque la del 15 fue solamente un artículo que se cambió para permitir la reelección. Tenemos una Constitución que realmente ha creado una verdadera transformación y una verdadera revolución jurídica en el país. Ahí se me olvidó unificar las elecciones. Perdón. Nosotros teníamos un Estado liberal, toda la vida un Estado liberal. Hoy tenemos un Estado social, democrático y de derecho. Uno pregunta, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Sí, tiene importancia. Hemos pasado de un Estado liberal a un Estado social.
Eso significa que anteriormente, antes del 2010, te reconocían a ti como ciudadana o ciudadano las libertades públicas. Bueno, yo tenía la libertad de religión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación. Ahora también es un derecho fundamental el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al medio ambiente. Yo recuerdo siendo estudiante, estudié Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Y yo decía, bueno, ¿y para qué sirve esto? Hoy hay demanda contra el gobierno. Hoy si el gobierno abusa contra mí en derechos de libertades o derechos sociales, yo tengo el derecho de demandarlo. Y lo hemos visto. Cancelaciones en la policía van al Tribunal Constitucional. De manera que uno se pregunta, bueno, 2010 fue la Constitución, 14 años. ¿Hay necesidad de reformarla? ¿Cuáles son los cambios? Hablan, por ejemplo, de ponerle candado para que no haya ningún presidente que se incline a cambiarla para él seguir en el poder. Bueno, si hablamos de cambiar la forma de reformar la Constitución, esa reforma tiene que ir a un referéndum, a una votación nacional. Y no tenemos ley de referéndum. Y no tenemos, todavía. No tenemos ley de referéndum. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? El presidente habla, bueno, vamos a fortalecer el Ministerio Público, que sea independiente. Ya es independiente. Ahora, usted quiere darle mayor fortaleza. Bueno, no hay necesidad entonces de cambiar la Constitución. ¿La fortaleza en qué consiste? Bueno, que no sea designado por el presidente de la República. Bueno, se pueden buscar mecanismos sin necesidad de reformar, porque al fin y al cabo, en todas partes del mundo, el líder, el procurador general de la República, lo designa el presidente de la República, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, yo no veo necesidad de que en estos momentos se reforme la Constitución. Esa es la realidad. Es decir, que ustedes no participarían en caso de una invitación a buscar un consenso con eso. Nos opondríamos. Nos opondríamos, nos mantendríamos. Con la reforma fiscal sí, depende de qué tipo de reforma. Bueno, si la reforma fiscal para beneficiar al país, sí. Pero esto, que nos digan qué tipo de reforma fiscal es. Si es para perjudicar a los pobres y a la clase media, estamos totalmente en contra. Doctor Rafael Alburquerque, como siempre, muy agradecido. No, gracias a ustedes. De su participación. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siempre muy interesante. Gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.